con él un ratico allí en el camerino y me comenta que hoy, solo un día a la semana, ejecuta su profesión como médico porque ya Gano Excel le permite desarrollar su profesión por vocación y propósito, impactando a muchas familias en todo el territorio nacional, incluso en el exterior, en México y en Estados Unidos. Una persona muy joven, pero con demasiado carácter, que lo ha llevado a construir hoy día un imperio a nivel de negocio y a nivel de impacto en la vida de muchas personas. Quiero que me ayuden a recibir con un fuerte, fuerte aplauso a nuestro médico de diamante, Jonathan Moncaliano. Muy buenas noches, Bogotá, ¿cómo estamos? La verdad, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y como le decía ahorita nuestra ingeniera, pues para un médico la verdad es causa de felicidad hablar de medicina, hablar de salud. Y aunque nuestra ingeniera decía que no era médico, parecía que sí fuéramos colegas, la verdad, me sorprendió muchísimo, ingeniera. Nos dio una información poderosísima y muy importante. Yo les voy a hablar un poquito más de la parte clínica, de qué hace el Ganoderma en algunas enfermedades puntuales, porque es un tesoro que nosotros los médicos occidentales ahorita le estamos parando más bolas. La verdad es que yo soy una persona que soy escéptica o era escéptica, no solo al modelo, sino a la medicina natural. A nosotros en nuestra formación médica occidental, la verdad es que las universidades nos cierran la puerta a darle oportunidad a las otras terapias. Entonces llegan los pacientes y le dicen: doctor, ¿no hay por ahí una matica, una ramita, una agüita que me pueda recomendar? De pronto usted le ha dicho eso a su médico. Y yo era de esos médicos: no señora, ninguna mata, las pastas. Venga, pero es que por ahí me dijeron. No señora, ¿cuál rama? Las pastas. Y la verdad, nosotros cada vez le estamos abriendo más el camino y la puerta a otro tipo de terapias, porque las terapias normales, las occidentales, las de los medicamentos, se nos están quedando cortas para el manejo de muchas patologías. Y este fue mi caso. La verdad es que el Ganoderma Lucidum ha sido algo que me ha servido muchísimo a mí para atender pacientes, para ayudarles en dolencias, para ayudar con una terapia coadyuvante a muchas patologías, y de eso es que les vengo a hablar ahorita. Entonces, pues voy a hablar muy rápido de lo que es el hongo, porque ya nuestra ingeniera nos habló. Es un hongo basiomiceto de la familia de los Ganodermacetae, de la familia también de los polióporos. Se conoce también como reishi, linsi y también como yeonji. Eso es importante porque cuando nosotros vamos a revisar estudios, no solo podemos encontrar como Ganoderma. Si usted pone en las revistas médicas, yo sé que aquí hay muchas personas que son afines a la salud que están escuchando esta charla y que de pronto son escépticos, así como yo lo era, pues usted también puede encontrar no solo evidencia como Ganoderma lucidum, sino también como reishi, como linsi o como yeonji. Su aspecto parece como si hubiese sido cubierto por una laca, y la verdad es que ese nombre lucidum le cae muy bien porque es un hongo muy brillante, es un hongo bastante bonito. Como les decía, la medicina oriental utiliza este hongo hace más de 2000 años, y la verdad para mí, yo me confronté mucho porque cuando a mí el colega me presentó el proyecto y me habló del Ganoderma, yo jamás en la vida lo había escuchado. Yo escuché de Ganoderma lucidum hace 2 años y 10 meses. Y desde ahí me di a la tarea de empezar a estudiar. Y como dice aquí, hace más de 2000 años la medicina oriental lo conoce, y apenas en la medicina occidental se empezó a estudiar en la década de 1980. O sea que los orientales nos llevan muchísimo de ventaja en cuanto a evidencia sobre el Ganoderma lucidum. Entonces, como les decía, en la medicina oriental china se encuentran estudios incluso más de 2000 años, 2800 años, 2890 años, hemos podido revisar. Es importante destacar que existe más de 1 millón de variedades de hongos en nuestro planeta. De ese más de 1 millón, alrededor de 80 son variedades de Ganoderma lucidum, pero muchas de ellas son tóxicas para el organismo. ¿Qué es la importancia de nuestro hongo y de nuestro producto? Que el científico Liao Sun-sen se dio a la tarea de estudiarlos todos. Algunos son tóxicos, algunos no se pueden consumir, y él se dio cuenta que hay algunas variedades tóxicas. Esta las alejó, empezó a estudiar las variedades que no eran tóxicas, empezó a buscar estos hongos que tuviesen mayor potencial en nuestro organismo, en beneficios, y cogió las 6 variedades más poderosas e hizo un superhongo. Entonces aquí, por ejemplo, les traigo una gráfica de muchas variedades de hongos que hay en el mundo. Algunos
y la gran mayoría de los tóxicos lo que hacen es generar daño hepático. Y esto fue lo que a mí me confrontó al principio, porque cuando a mí me dijeron que era un hongo, la mayoría de los hongos ocasionan hepatitis tóxica. Y yo me puse a revisar muchísimos estudios y encontré precisamente lo que nos decía ahorita nuestra ingeniera, y es que el polvo de Ganoderma puede generar hepatitis, puede generar daño hepático. Por eso no se dejen confundir. Usted ahorita encuentra Ganoderma incluso en yogures, encuentra Ganoderma en una serie de productos, pero la gran mayoría son polvo de Ganoderma. Y si usted se deja confundir y empieza a tomar ese Ganoderma, pues muy seguramente en unos meses lo que va a tener es un problema hepático bastante grave. Este Ganoderma crece en los troncos de los árboles como el castaño, como el ciruelo, también como en el roble, y la verdad es que algunos de estos hongos son parásitos de esos árboles. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces aquí hay una imagen donde podemos ver el Ganoderma creciendo en uno de esos troncos. Por aquí les traigo otras, y como lo decía ahorita nuestra ingeniera, digamos que el sitio ideal para que este hongo crezca con las propiedades ideales es en Asia, no exactamente en Malasia. Aquí en Medellín están cultivando algo de hongos, de hecho en mi ciudad Palmira también. Nosotros dimos a la tarea de estudiar este hongo y tenía, imagínense ustedes, 9 antioxidantes. 9. ¡Qué grosería! Entonces este es el sitio ideal en el cual el hongo pues debería crecer en la naturaleza. ¿Qué pasó con Ganoexcel? Pues como lo decía nuestra ingeniera ahorita, lo va a decir muy rápido, pues Ganoexcel lo que hizo fue un cultivo 100% orgánico en donde juntó varias cositas: cáscaras acolchadas, harina de arroz integral y cortezas de árbol de caucho, todo 100% natural, sin pesticidas, sin herbicidas, no se utilizaban hormonas. Y esto es importante porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que de pronto tienen un poquito más de 40 años, y es que hace más o menos unos 30 años no había tanto cáncer en el mundo, la gente no sufría tanto de cáncer. Y ahora, ¿por qué cada vez hay más casos de cáncer? Precisamente por eso, alimentos procesados, hormonas, etcétera, que lo que hacen es aumentar en nuestra sangre los radicales libres, y esto favorece que nuestras células normales se conviertan en células cancerígenas, y ahorita les voy a explicar por qué. En cuanto al proceso de producción, el Ganoderma toma aproximadamente 3 meses para madurar. Entonces vamos a ver varias cositas. Hay primero un cultivo de micelio que dura más o menos una semana. Después de ese cultivo aparece una especie de cuerno que dura más o menos un mes. Posterior a eso, a los 2 meses, aparece el famoso excelio, que es la etapa joven del Ganoderma lucidum. Y después, 3 meses hacia adelante, ya encontramos el Ganoderma, el excelio, el cultivo de micelio. Y el Ganoderma, cada uno de ellos pues tiene unas propiedades diferentes. Ahora, cuando este Ganoderma se cultiva un poquito más de los 3 meses, hablando 4 meses, pues toma una coloración un poquito más opaca y aumenta algunos nutrientes como el germanio orgánico, por ejemplo. Como les decía, pues existen 6 variedades principales de este tipo de hongo, el Ganoderma lucidum, y se clasifican según su tamaño, su forma y su color. Ganoderma significa piel brillante. Gano es brillante y derma es piel. Y algo importante que yo encontré, y es que según el libro más consultado de la medicina oriental, que es el Shenun, los colores son los siguientes: el rojo, el verde, el púrpura, el blanco, el amarillo y el negro. Este es el libro más consultado por la medicina oriental. Es el que los médicos occidentales, que de vez en cuando queremos medio fisgonear qué está pasando por ahí, pues lo metemos acá. Ha sido traducido en muchísimos idiomas, y en este podemos encontrar eso que les estoy hablando. Cada una de esa variedad de hongos pues tiene algunos beneficios particulares en el organismo. Ahora vamos a hablar de clínica. En cuanto al cáncer, ¿qué pasa en el cáncer? Primero quiero definirles qué es el cáncer. Pues normalmente pues todos ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto por células, ¿cierto? Estas células tienen un periodo de vida contabilizado. Entonces las células, cuando se envejecen, hay un proceso que se llama apoptosis, y es que esta célula ya viejita, ya que está cansadita, ya que está dañadita, se muere solita, y eso es normal, y es reemplazada por nuevas células. En nuestro cuerpo diariamente hay un recambio celular, y eso es un proceso que es ordenado, que es un proceso que es normal. Ahora, ¿qué pasa en el cáncer? Bueno, antes de eso, pues aquí está el proceso. Yo sé que todos ustedes vieron de pronto biología en el colegio, en el bachillerato,
Y eso es algo que conocemos como mitosis, en el cual una célula madre pues da origen a dos células hijas, y esto pasa en todo nuestro organismo. Eso es el proceso normal. Ahora, ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer este proceso es desorganizado. En el cáncer este proceso las células viejitas, las células que ya están maduras, que ya es hora de que de pronto se vayan, se quedan y empiezan a duplicarse también estas células que tienen algún tipo de alteración en el ADN, en sus genes. Y el problema es que estas células que están dañaditas se duplican con más velocidad que las células que no lo están, y se empiezan a acumular en algunas partes de nuestro organismo, y ahí es donde salen los tumores. Eso a grandes rasgos es el cáncer. Entonces empiezan a duplicarse de una manera exagerada, de una manera más veloz, incluso cambiando de forma. Son células que no son tan bonitas, que no tienen una estructura adecuada, y ahí es donde empieza el cáncer. Listo. El Ganoderma lucidum, afortunadamente, tiene algunos componentes, como por ejemplo los polisacáridos, que son unos componentes que más adelante les voy a mostrar. Son componentes que tienen muchísimo que ver con ayudar a controlar el cáncer y a evitar que nos dé. Entonces les voy a poner un ejemplo, un estudio que revisé hace muy poco en cáncer de colon, que es una enfermedad que cada vez está más en aumento, precisamente por los malos hábitos alimenticios. Entonces resulta que en Japón se estudió a 225 pacientes con los tumores colorectales benignos. De estos 200 por un año, de estos 225 pacientes, 123 recibieron un extracto de cultivo de micelio de Ganoderma lucidum, ¿listo? Y 102 no recibieron ese tratamiento. Entonces se partieron los pacientes, a unos se les dio y a otros no, para ver qué beneficios tenían los que tomaron Ganoderma lucidum. Al año se sometió a todos los pacientes a una colonoscopia de seguimiento, a ver qué había pasado, y se encontraron varias cosas interesantes. Lo primero es que el número y tamaño de los tumores disminuyó en el grupo que recibió el cultivo de Ganoderma lucidum, pero no pasó lo mismo con las personas que no recibieron ese cultivo. Los tumores benignos eran más grandes y había mayor número. ¿Y por qué es importante esto? Antes de eso les voy a mostrar unas imágenes de unas colonoscopias. Entonces, obviamente está el colon. Esto es un pólipo, que es un tumor benigno en el colon. ¿Listo? Eso es relativamente común. Estos son imágenes de pólipos en el colon. Normalmente estas cositas que ustedes ven ahí, como esas masitas, esas pelotas, no deberían estar. Y esto no es cancerígeno todavía, son benignos. Aquí otra imagen de una endoscopia, una colonoscopia, en el cual podemos ver uno de estos pólipos. ¿Qué pasó? Con los pacientes, los 123 que tomaron Ganoderma lucidum por esos 12 meses o por ese año, estos racimos empezaron a disminuir en tamaño. Y a todos les pasó que ninguno tuvo más de esos racimos. Entonces se hizo una conclusión en la cual Ganoderma lucidum ayudaba a impedir la formación de tumores benignos y por consecuencia de cáncer de colon. ¿Por qué? Si aquí hay colegas, no me dejarán mentir, y es que el problema del cáncer de colon es que el 90% de los cánceres de colon vienen de una lesión que no era maligna, sino una lesión benigna, de un pólipo. Entonces es muy importante que nosotros podamos controlar las lesiones benignas para que en este caso el cáncer de colon no llegue a tumores malignos. Ahora un poquito de Ganoderma en la leucemia infantil. La leucemia, para hablarles a ustedes en cristiano, es como cáncer en la sangre. Hay varios tipos de leucemia, ¿listo? Y entonces algo que encontré muy interesante es que una oncóloga pediatra muy famosa, europea, presentó un caso con Ganoderma lucidum en una terapia coadyuvante. Aquí me quiero detener un momentico, y es que en todas las revisiones que hemos hecho, yo soy una persona que recomienda mucho el Ganoderma lucidum porque lo he estudiado bastante, pero siempre lo recomiendo con una terapia coadyuvante. O sea, una persona que es hipertensa, por ejemplo, usted no le recomienda quitar sus medicamentos y darle Ganoderma. No. Una persona con cáncer, a pesar de que tiene muchísima evidencia de cáncer, esa persona debe hacer quimioterapia, debe hacer radioterapia, debe hacer braquiterapia si es el caso. El Ganoderma es una terapia coadyuvante, ¿listo? Entonces se hizo una terapia coadyuvante para esta paciente que tenía leucemia linfoblástica aguda. Y se presentó incluso en un congreso de pediatría en Bélgica. O sea, no fue un estudiecito por ahí, ¿listo? Esta es la oncóloga pediatra, ahí está explicando los beneficios que tuvo esa paciente de 4 años con leucemia linfoblástica aguda
con su terapia coadyuvante con Ganoderma lúcido. Entonces era un paciente, como les decía, de 4 años, con un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, ¿listo? Y con una administración de Ganoderma lúcido los primeros 6 meses de 445 miligramos al día y posterior a ello 890 miligramos al día durante un año más. Y se encontró después de esto que los paraclínicos de esta paciente, la analítica sanguínea y el mielograma estaban completamente normales. Esto es algo que a nosotros nos abre la puerta de una manera gigante para el manejo de enfermedades como el cáncer. Yo he estudiado mucho Ganoderma lúcido, soy una persona joven, pero la verdad desde que lo conocí me he puesto a estudiar como un berraco el Ganoderma. Y les puedo decir, sin temor a tener miedo a equivocarme, que el Ganoderma lúcido lo que más evidencia tiene es en cáncer. Si usted conoce a alguien, si algún familiar suyo está padeciendo por esta terrible enfermedad, usted tiene la obligación de hacerle llegar Ganoderma lúcido, porque el Ganoderma lúcido disminuye la posibilidad de metástasis en el cáncer, hace que se inhiban unas vías que son las vías de las cateninas para que haya menos posibilidad de cáncer. Y usted no necesita ser médico ni profesional de la salud para entender que un cáncer que no está regado es más fácil de tratar que uno que sí lo está. Entonces, por eso nosotros debemos hacerle llegar a las personas que están sufriendo esta terrible enfermedad este maravilloso producto. ¿Qué hace el Ganoderma lúcido en el cáncer? Y voy a tratar de hablarlo de una manera que se entienda y en cristiano. Entonces, lo primero es que aumenta el porcentaje de unas células del sistema inmunológico, de unos glóbulos blancos, que son las células CD3, CD4 y CD8. Aquí, por ejemplo, esta CD4 es muy importante porque actúa junto con los linfocitos B en la formación de anticuerpos, de inmunoglobulinas, y esto es demasiado poderoso en la salud. Entre un 3.9 y 9.5% hace el Ganoderma que la actividad de estas células, que son tan importantes en nuestro organismo, se active. Además de eso, incrementa la actividad de las células natural killer, NK, o asesinas naturales. Ellas tienen un nombrecito un poquito feo, pero así se encuentran en la literatura. Y estas células natural killer son muy importantes en nuestro organismo, porque son unas células, unos glóbulos blancos que tienen muchísimo que ver con frenar el crecimiento de tumores. Entonces, cuando la célula natural killer, les pongo este ejemplo, yo no sé si ustedes a veces han escuchado personas, dicen, mire, es que a Pedro le diagnosticaron cáncer y al mes se murió, y otras personas que le diagnostican cáncer y llevan 2 años y todavía están ahí. ¿Saben? Una de las razones por qué es, porque sus células natural killer del que se murió rápido estaban dormidas, tenían un número inferior de células natural killer, no estaban activadas. En cambio, esas personas que de pronto han resistido un poco más ese tiempo del cáncer, es que sus células natural killer o asesinas naturales están ahí, están alerta. Entonces el Ganoderma lúcido lo que hace es activarlas. Bueno, hermanas, vamos pues a controlar ese tumor, y eso es algo que ayuda muchísimo en esta enfermedad. Aumento también de la producción de anticuerpos tipo inmunoglobulina M en un 12%, por lo que les decía, activa los linfocitos CD4, a su vez los linfocitos B, y eso hace que se produzcan anticuerpos, inmunoglobulinas, que van a ayudar también a contrarrestar ese proceso del cáncer. Esto es un dibujo de unas inmunoglobulinas. Lo que hacen estas sustancias es pegarse a las células cancerígenas y ayudar a destruirlas. Hay también una citotoxicidad directa por los triterpenoides, que son algunos de los compuestos que nos hablaba ahorita nuestra ingeniera del Ganoderma lúcido, y también los polisacáridos, que son unos componentes muy importantes del Ganoderma, lo que hacen es inducir la producción también de anticuerpos. Entonces aquí hay un resumen muy sencillo de por qué el Ganoderma lúcido actúa en el cáncer, porque hace que el sistema inmunológico esté más pilas. Normalmente nuestro sistema inmunológico tiene una barrera natural contra el cáncer, pero en esas personas que lo tienen un poquito decaído por la alimentación, por enfermedades recurrentes, etcétera, por algunas infecciones como el VIH, todos estos números, todas estas células están muy bajitas. Cuando nosotros le damos a una persona Ganoderma lúcido de una manera constante, por lo menos unos 6 meses, todos estos números van a empezar a subir, y hay muchísimas menos posibilidades de que esa persona que está padeciendo por esa terrible enfermedad no gane la batalla. Con esto le damos más chance de que pueda derrotar esa enfermedad. Ahora, ¿qué pasa en la hipertensión arterial? La hipertensión arterial
pues una enfermedad que más que una epidemia es una pandemia. La verdad, muchísimas personas sufren en nuestro país y en el mundo de hipertensión arterial. Muy seguramente aquí, estas personas que me están escuchando, muchos, por lo menos 20 son hipertensos. Y en su familia estoy seguro que tiene un tío, un abuelo, un primo que es hipertenso. Eso es bastante común. De hecho, se dice que entre el 22 y 27% de la población mundial es hipertensa. Y Colombia pues no es ajena a este porcentaje. Se dice que alrededor del 6.5% de la población colombiana es hipertensa. Pero aquí quiero hacer un alto, porque usted va a decir, bueno, ¿y por qué estamos como tan bien con respecto a la población mundial? Bueno, la Sociedad Colombiana de Cardiología estima que ese porcentaje es mucho mayor, y yo estoy de acuerdo con eso, porque hay muchas personas que jamás van donde el médico, hay personas que jamás hacen controles, incluso también hay ciudades que están muy alejadas del sistema de salud. Entonces hay muchas personas que son hipertensas pero que no tienen diagnóstico. Y el problema es que la hipertensión es una de esas enfermedades que son silenciosas. La gente se ha metido en la cabeza que si a mí no me dan fogajes, que si a mí no me duele la cabeza, que si yo no veo lucecitas, yo no soy hipertenso. Incluso en la consulta, cuando yo les tomo la presión, doctor, pero es que yo no siento fogajes, yo no me mareo, yo no soy hipertenso y la presión altísima. Entonces, como es una enfermedad silenciosa, puede que alguno de ustedes que está ahí sentado sufra hipertensión, pero no tiene un diagnóstico porque usted no va de un médico hace más de 3 años. Entonces, estos valores de aquí están infravalorados. Hay algo importante también, quiero hacer una aclaración, y es que la gente cree que la presión normal es 120/80 y se acabó. 120/80, y eso no es así, eso también es un mito. Cuando alguien va a mi consulta y yo le tomo la presión y la tienen 110/70 y dice, doctor, me voy a morir. No. Yo les voy a decir a ustedes cuánto es la presión. Sí, yo les voy a decir a ustedes cuánto es la presión normal, porque si aquí, mire, yo tengo muchos colegas que no tienen título. En Colombia hay mucha gente que es médica, el vecino, el de la tienda, el tío. ¿Sí o no? Yo le mando una pasta a un paciente, al mes lo veo y le digo, ¿cómo le va con el medicamento? No, mi vecino me dijo que eso me hacía daño. No, mi tía me dijo que eso dañaba el hígado. Mi mamá me dijo que eso jodía el riñón. ¿Y su mamá es médica? No, pero ella sabe. Yo, ¿está bien? Entonces yo no les puedo decir a ustedes cuántos son los valores normales de presión arterial, porque aquí tengo muchos colegas que no tienen título. Pero sí les digo algo, y es que 120/80 no es la única cifra de presión normal, es un rango. Entonces quitémonos ese numerito de la cabeza, ¿vale? ¿Qué hace el ganoderma lúcido en la hipertensión arterial, en esta enfermedad tan importante? Inhibe una serie de enzimas y de hormonas que son los causantes de la hipertensión arterial. Resulta que en nuestro organismo hay una hormona que se llama angiotensina. Es una hormona que se produce en el pulmón, y esta hormona lo que hace es vasoconstricción, hace que las arterias se pongan un poquito más pequeñitas, y esto dificulta el paso de la sangre por las arterias, y el corazón tiene que hacer más fuerza para poder bombear esa sangre, y ahí aumenta la presión. ¿Qué hace el ganoderma lúcido? El ganoderma lúcido, al igual que algunos medicamentos que de pronto ustedes han escuchado, como el captopril o como por ejemplo el enalapril, que son medicamentos muy comunes, estos medicamentos lo que hacen es inhibir esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que no se forme esa hormona que hace vasoconstricción arterial. Pues imagínese usted que el ganoderma lúcido hace lo mismo, pero con una gran ventaja, y es que estos medicamentos tienen un efecto secundario, y es que pueden producir tos. Ahora, si usted está tomando enalapril, no lo vaya a suspender porque yo acabo de decir eso. Solo el 10% de los pacientes que toman enalapril pueden sufrir de tos, pero el ganoderma no ocasiona eso, y lo bueno es que es una terapia natural y hay evidencia de que inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Esto, para los colegas que me están escuchando, yo sé que ya les está empezando a rayar el coco. Lo otro es que hemos visto beneficios en pacientes con monoterapia y con politerapia. Yo sé que usted conoce de pronto algún vecino, algún familiar, o de pronto usted, que no se toma una pastilla para la presión, sino que toma 4, 5, 6. Si no, pues este médico cada vez me manda más, me va a matar. Si uno no logra controlar la presión de un paciente, pues tiene que enviar más medicamentos, porque la hipertensión arterial es una enfermedad que daña muchos órganos, y ahorita se los voy a mostrar. Y como en muchos casos es silenciosa, la gente no se da cuenta y no se toma los medicamentos con fundamento. Hemos visto mucha evidencia de pacientes que sufren de hipertensión arterial
que tienen beneficios, desde con un medicamento hasta pacientes que tienen 5 o 6 medicamentos. Hay estudios muy serios, estudios en Norteamérica, que cogieron pacientes que tenían más de 3 medicamentos antihipertensivos, tomaron Ganoderma Lucidum por 6 meses, y los médicos en sus controles empezaron a disminuirle este tipo de medicamentos para la presión. Hago un alto nuevamente. Yo jamás recomiendo que usted le diga a una persona que tome Ganoderma y le quite su terapia normal. Eso lo debe hacer un médico. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que como se empieza a controlar tanto la presión arterial, las cifras tensionales empiezan a bajar, cuando la persona va a su control médico, el mismo médico le empieza a disminuir los medicamentos. Y hago otra salvedad, y es que los médicos occidentales, y lo dije ahorita, no saben qué carajos es el Ganoderma. Entonces usted va a donde su médico y le dice, yo estoy tomando, no tome esa vaina, pero es por desconocimiento, no porque él en realidad se haya puesto a investigar y le diga que eso es malo. Era como yo hace un tiempo, me estoy tomando las agüitas, no tomes esa pendejada, así más o menos, es por desconocimiento. Entonces, si a veces llegan personas y me preguntan, doctor, pero es que el médico, mi mamá me dijo que ya no le quitara esa vaina, él no sabe, pero es porque esto es una terapia que en Occidente nosotros somos muy ignorantes de ella. Entonces, lo importante es que usted nos crea a los médicos que hacemos parte de este proyecto, a los médicos que hemos estudiado el Ganoderma, que tenemos las bases para decirle a cualquiera de nuestros colegas que no ha estudiado el Ganoderma por qué es bueno en la salud. Ahora, ¿qué pasa también la diabetes mellitus? Les estoy tocando enfermedades comunes. De pronto usted me va a decir, ay, el doctor no irá a hablar del síndrome de Sjögren. Pues sí, también funciona, pero es que no es la gran mayoría de los que sufren eso. Estoy tocando enfermedades que pues son las más comunes para que podamos ayudar a más personas, y porque de pronto usted que está sentado pues también le está padeciendo. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica bastante común, incluso un poco más que la hipertensión arterial. Según datos de la Asociación Colombiana de Diabetes, entre 7% de los colombianos padecen esta enfermedad, pero resulta que la Asociación de Endocrinología Colombiana dice que no. Dice que ellos estiman que alrededor del 10 al 14% de la población colombiana sufre de diabetes, pero pasa lo mismo que con la hipertensión, son casos no diagnosticados, la gente no va donde el médico, y yo los entiendo, la cita se demora 2 meses, llega y no lo atienden, etc, yo los entiendo. Entonces, muy seguramente estos datos que están ahí, pues son mucho mayores. ¿Qué complicaciones tiene la diabetes? Y quise juntar la diapositiva de diabetes con hipertensión porque tienen unas complicaciones que son muy parecidas. Y empieza de arriba abajo. Empieza afectando las arterias cerebrales. Nosotros en todas las partes de nuestro cuerpo tenemos arterias, porque todo nuestro cuerpo necesita sangre y oxígeno. Por eso ustedes cortan la oreja, en la lengua o en el dedo gordo del pie, le sale sangre, porque todo nuestro cuerpo necesita oxígeno y sangre. Entonces nosotros tenemos unas arterias que están en el cerebro. Esas arterias, por el acúmulo de azúcar, por una presión mal controlada, por colesterol elevado, se empiezan a debilitar y pueden romperse, y pueden ocasionar el famoso derrame cerebral, que nosotros los médicos lo conocemos como accidente cerebrovascular. Ahora, también hay otra variante de ese derrame, y es que en vez de una arteria romperse, lo que hace es que se empieza a acumular depósitos de grasa por la mala adherencia de los pacientes a los medicamentos de la diabetes y la hipertensión, y lo que hace aquí es que se forma un taco de grasa que no deja pasar sangre al cerebro y también da el derrame cerebral. La diabetes y la hipertensión son patologías que favorecen muchísimo los accidentes cerebrovasculares, y lo que pasa es esto. Entonces, las personas que tienen su accidente cerebrovascular o el daño arterial en la parte izquierda, pues sufren la parte derecha de su cuerpo y viceversa. Esa es una de las complicaciones de la diabetes. Esta es bien importante, la retinopatía, tanto hipertensiva como diabética. Como les decía, todo nuestro cuerpo tiene que tener arterias que le estén llevando sangre y oxígeno, todos. Y la retina no es ajena a esto. Entonces, esto es una imagen de un ojo normal, ¿cierto? En el cual pues hay unas arterias que le llevan sangre y oxígeno a la retina, y esta es una retinopatía diabética, una retina de un paciente diabético que no está controlada. ¿Qué pasa ahí? Esas arterias se empiezan a dañar, se empiezan a destruir, hay hemorragia de la misma y las personas empiezan a perder la visión, las personas no ven. Entonces ahí es cuando los pacientes le dicen a uno, doctor, yo no me tomo las pastas porque eso me están dejando ciego, yo no me aplico insulina porque esa vaina me está dejando ciego. No, a usted no lo deja ciego la insulina,
ni en la PRIM. Lo está dejando ciego la hipertensión y la diabetes. Eso es importante que lo tengan claro. Porque muchas personas, cuando yo les digo, mi hijita le tocó insulina, ni por el berraco, eso sigue a mi mamá. No, 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 no y no. Ciego lo dejó la enfermedad. Infartos agudos del miocardio. Una persona con hipertensión arterial mal controlada tiene un 15% más de sufrir infartos agudos del miocardio. Una persona con una diabetes mal controlada tiene un 21% más de sufrir infartos del miocardio. Y si usted junta las dos, diabetes y hipertensión, que hay muchos pacientes que las tienen juntas, pues tienen casi un 40% más de sufrir infartos del miocardio. Por eso es importante que le paremos bolas a la salud. ¿Qué pasa en el riñón? Imagínense, yo trabajé por más de 2 años en una unidad de protección renal y les puedo decir que la diabetes es la principal causa de diálisis. La primera, no en Colombia, en el mundo. ¿Listo? ¿Qué hace la diabetes en los riñones? Los riñones son como una especie de colador del cuerpo. Los riñones son un filtro del organismo. Mire, cuando usted orina, usted en realidad está orinando sangre, pero filtrada. Así es, usted orina sangre, pero filtrada, que pasó por los riñones, ¿listo? Entonces los riñones tienen una estructura que se llama glomérulo, que es una especie de colador, y tiene muchísimos coladores. Entonces el colador normal lo que pasa es que llega la sangre, se filtra y sale orina. Pero ¿qué pasa en la diabetes más controlada? Este colador se empieza a dañar, se empieza a inflamar y empiezan a perderse proteínas. Voy a tratar de hacer una explicación muy gráfica. Digamos que el riñón es, un colador de esos con los que colamos jugo. Y entonces, normalmente cuando usted cuela un jugo, usted lo que hace es, vierte el agua, ¿cierto? Y las pepas del jugo se quedan arriba, ¿sí o no? Y solo baja agüita. Eso es lo que también hace el riñón. El riñón lo que hace es coge la sangre, la filtra y deja todos los tóxicos, todas las moléculas grandes como proteínas, azúcares, etcétera, las deja arriba y solo deja pasar orina. Pero ¿qué pasa? Cuando el colador de su casa está dañado, cuando esas rejitas se dañan y esas cerdas se desgastan, a ustedes se le empiezan a pasar pepitas del jugo. Es lo mismo pasa acá. Las pepas aquí son proteínas. Entonces las personas empiezan a perder proteínas por el riñón porque el colador está dañado. Y si usted empieza a seguir perdiendo proteínas por el riñón, le da algo que es la insuficiencia renal crónica y está muy cerca de la diálisis. Por eso es importantísimo, si su familia o si usted que me está escuchando está con diabetes, cuídese. Si tiene un familiar con diabetes, cuídelo. Esta es la diálisis. Y es algo que es terrible. No la diálisis en sí, sino la calidad de vida de las personas. Una persona que no se cuida de su riñón, pues como el riñón es nuestro filtro, nosotros tenemos 2 laboratorios en el cuerpo, el hígado y el riñón, que son los encargados de eliminar las toxinas del organismo. Entonces, cuando usted no tiene uno de esos buenos, por ejemplo el riñón, usted necesita algo que le elimine esas toxinas. La gente sataniza la diálisis, claro, eso no es bueno, pero si esta persona no se hace diálisis se muere, porque no tiene quien elimine esas toxinas. Pero ¿saben qué es lo terrible de este proceso? Y es que una persona que llega a diálisis, que no se cuida los riñones, tiene que ir día de por medio a conectarse a una máquina por 3 horas, hasta el día de su muerte. Por eso es tan importante que nos cuidemos de la presión, de la diabetes, del azúcar, de la sal, porque esto sí que es terrible. Imagínense uno conectarse día de por medio 3 horas a una máquina para poder estar bien. No sé si la imagen es muy fuerte. Yo estoy acostumbrado a presentar cosas así en los congresos de medicina. Bien diabético, ¿lo quito? ¿No? Bueno, listo. Entonces, mejor lo pongo para que usted se cuide, ¿cierto? ¿Qué pasa en la diabetes? ¿Por qué a la gente le da diabético? Porque hay una amalgama de problemas. Primero, esa persona diabética, los vasos sanguíneos se empiezan a deteriorar. Y resulta que nuestras defensas viajan por los vasos sanguíneos. Entonces, como los vasos sanguíneos están deteriorados, bajan menos defensas a ese lugar. Segundo, la cicatrización de algunos diabéticos está alterada. Por eso cuando se forma un cráter, un hoyo, un foramen, en algunas personas no puede cicatrizar, ¿listo? Entonces, y lo otro es que pierden sensibilidad. Imagínense que yo tengo muchos pacientes que ¿saben cómo les empezó su pie diabético? Fueron un día a Río. No sé no es que aquí en Bogotá nadie va a Río con este frío tan bravo, pero en el valle es muy común la diarrea. Entonces los pacientes van a Río, van y se bañan, se van a poner sus zapaticos y se les metió una piedrita. Ellos empiezan a caminar con su piedrita, pero no se dan cuenta porque no les duele, porque han perdido sensibilidad de sus nervios, porque los nervios están dañados también. Llegan a su casa, se quitan los zapatos,
ven que la media está llena de sangre y ya tienen un hueco ahí. Y vaya, tape ese hueco, ¿no? Por eso debemos cuidarnos. Entonces, ¿qué hace el Ganoderma lucidum en la diabetes? Lo veo con cara de preocupación. Tranquilos. Hay soluciones. El Ganoderma lucidum lo que hace es aumentar la producción de insulina por parte del páncreas. Y esto es buenísimo. Mire, la gran mayoría de diabéticos, los diabéticos viejitos, son personas que el páncreas ya no está produciendo casi insulina. ¿Listo? Entonces, nosotros o le ponemos insulina o le damos medicamentos que aumenten la producción de insulina. ¿Listo? Entonces, el Ganoderma lucidum hay evidencia que hace eso. Actúa en las células beta del páncreas para que se produzca mayor cantidad de insulina. Y con esto los requerimientos insulínicos de los pacientes disminuyen. Les pongo un testimonio personal y familiar. Cuando yo entré a GanoExcel, hace 2 años y 10 meses, mi abuelita utilizaba 45 unidades de insulina. Hoy utiliza 8. No es que cure la diabetes, pero hace que el páncreas produzca mayor cantidad de insulina. Y esto ha hecho que mi viejita se chuse menos, por ejemplo. Disminuye también la resistencia periférica a la insulina. Hay algunos pacientes diabéticos que sí producen insulina, que su páncreas sí produce insulina, pero el problema es que la acción de esta hormona en el cuerpo no es captada, no es asimilada. Entonces el Ganoderma lucidum lo que hace es que se asimile más la insulina natural que están produciendo los pacientes. ¿Listo? Importante, no le tengan miedo a la insulina, ténganle miedo a quedarse ciego, no a la insulina, ténganle miedo a una amputación, no a la insulina. Si la insulina dejara ciega a la gente, todos los que estamos aquí seríamos ciegos, porque todos producimos insulina. Entonces es un mito, ¿vale? Gastritis crónica, rápidamente, porque afecta a muchas personas. Estos valores sí me dejaron sorprendidos, son valores de la Universidad del Valle, que dice lo siguiente: en promedio, entre el 57 y el 65% de la población colombiana sufre o ha tenido alguna sintomatología acidopéptica. Eso que se conoce como dolor en la boca del estómago, reflujo, acidez, etc. Muy seguramente varios de ustedes lo han sentido alguna vez. ¿Y qué es la gastritis? Simple y sencillamente es la inflamación de la mucosa gástrica. Entonces nosotros tenemos en nuestro cuerpo el estómago, que es el órgano más importante de la digestión. Este estómago tiene, para poder llevar a cabo su digestión, un ácido que es el ácido clorhídrico, que lo que hace es coger estos alimentos sólidos que ingresan a nuestro cuerpo y empezar a digerirlos. Pero hay un problema, y es que el ácido clorhídrico es bastante corrosivo. Si a usted le cae ácido clorhídrico en la mano, lo traspasa. Entonces el estómago tiene un revestimiento que lo protege, tiene una babita en sus paredes de algo que se llama prostaglandinas. Y esta baba de prostaglandina lo que hace es evitar que el estómago se coma a sí mismo. Entonces, eso es una endoscopia de un estómago normal. No se asuste, eso es lo normal. Eso es lo que usted tiene. Todavía no me asuste. Yo veo mucho así. No, esto es normal. ¿Listo? Estas corrugacioncitas, esto no es cáncer ni nada. Esto es un estómago. El estómago por dentro es así. ¿Pero por qué les muestro esto? No se alcanzan a ver aquí unas cositas como medio brillantes. Sí. Esta es la baba de prostaglandinas que yo les hablo. Entonces esto es una endoscopia de una persona que está súper bien. ¿Listo? Aquí les comparto otra. Así es el estómago. Esta vaina no es cáncer ni nada. Así es. Y esto que se ve aquí como brillantico es la baba de prostaglandinas de la cual yo le estoy hablando a ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Aquí sí ya no es lo normal. Cuando la baba de prostaglandina disminuye, cuando usted no tiene buenos hábitos alimenticios, cuando usted come a deshoras, cuando usted come ácido, cuando usted desayuna a las 10 de la mañana, almuerza a las 3 de la tarde y no cena, porque la cena me cae mal, pues lo que empieza a pasar es que se empieza a inflamar. ¿Sí ve que esto está más rojo? Eso es gastritis, es inflamación de esta mucosa. ¿Por qué? Porque usted está produciendo más ácido clorhídrico y su baba de prostaglandinas no es suficiente para contenerlo. Aquí tenemos otra imagen. Con esto es que nosotros miramos el estómago. Estas cosas rojas son inflamación de la mucosa gástrica. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no se queda ahí. Entonces se combina con el famosísimo Helicobacter pylori. Yo sé que ustedes han escuchado esa vaina muchas veces, ¿cierto? ¿Qué es el Helicobacter pylori? Es una bacteria que es brava, esa berraca, porque vive dentro del ácido clorhídrico. ¡Qué berraca! O sea, usted pone una bacteria en la neumonía y se muere. Usted pone una bacteria, cualquier otra cosa en el ácido clorhídrico y se muere. Y esta berraca no, ella es feliz ahí nadando en el ácido clorhídrico. ¿Y por qué adquiere usted Helicobacter pylori? Generalmente es por comer
en sitios no muy recomendados, que no haya mucha higiene, etc. Ahí es donde usted lo adquiere. Entonces, cuando se combina esta gastritis, esta inflamación de la mucosa gástrica con el Helicobacter pylori, lo que va a pasar con usted es que se va a formar úlceras gástricas. Si usted alguna vez ha escuchado hablar de úlceras gástricas, así es como se ve una úlcera gástrica, es un roto en su estómago. Y si usted alcanza a ver esta úlcera, incluso está sangrando, porque dentro de la mucosa también hay arterias. Así se ve una úlcera gástrica. Y las úlceras gástricas son el primer paso del cáncer gástrico, el cáncer del estómago. Por eso nos debemos cuidar. Pues, ¿qué hace el Ganoderma lucidum acá? El Ganoderma lo que hace es que promueve la formación de la capa de prostaglandinas. Esa baba que yo les mencioné, que evita que el ácido clorhídrico se coma el estómago, pues se vuelve un poquito más gruesa, promueve la formación de ello, y eso hace que se disminuya la posibilidad de que usted le den úlceras gástricas, por ende que le den cáncer gástrico. Lo otro también es que disminuye la producción del ácido clorhídrico cuando usted no lo necesita. ¿Cuándo usted no lo necesita? Cuando usted no está comiendo. Cuando usted está comiendo necesita ácido clorhídrico para que eso degrade los alimentos, pero si usted lleva un tiempo de ayuno, como ahorita nosotros que por lo menos hace 1 hora y media no comemos nada, si nuestro ácido clorhídrico se empieza a aumentar, pues nos va a empezar a dar sintomatología acidopéptica. ¿Qué hace el Ganoderma? Actúan los dos. ¡Qué berraco! Favorece la capa de prostaglandinas y disminuye la producción de ácido clorhídrico. Por eso es que la gente me dice, oiga, a mí me parece tan raro que yo no haya almorzado, son las 2 de la tarde, me tomo ese café y no me da gastritis. Vaya, tómese usted un café del otro a las 2 de la tarde sin haber almorzado. Se fue también. Sí, ahí está. Y le cuento, hagan ensayo. Eso es una patada para el estómago. Pero el de nosotros, ¿por qué no hace eso? Porque favorece el estímulo de la capa de prostaglandinas y disminuye la producción de ácido clorhídrico. ¿Estoy hablando en cristiano o de pronto muy médico? No. Ahora, esta es una diapositiva que yo le quise llamar mitos, fábulas y leyendas, porque los pacientes y las personas tienen muchísimos mitos, fábulas, muchos mitos, fábulas y leyendas en cuanto a la salud. Porque no, que yo enterré un coco en mi patio 2 semanas, lo abrí y me sirvió para el cáncer. No, es que mi abuelita por allá cogió popo de gallina, se la untó y me ayudó. Entonces la gente se inventa, entre más raro sea el remedio, mejor es. Y si usted se lo toma más temprano, o sea, si usted lo toma a las 5 de la mañana es bueno, pero si lo toma a las 3 es mejor. ¿No han visto eso? Todo eso menjurjes que se inventan son en ayunas. Entonces, por ejemplo, el limón. En Colombia el limón, pues eso es la berrinera. O sea, el limón cura todo, el cáncer, la artritis, la hipertensión, enfermedades reumatológicas, todo. No. ¿Qué pena con los que hay? No. ¿El limón tiene propiedades? Sí, claro. Tiene antioxidantes, no tantos como el Ganoderma. Tiene vitamina C, pero hay un problema. Y es que es ácido. Si usted se toma un limón en ayunas, es una patada. Y hay gente que dice que es bueno para la gastritis. ¡Mentira! Ahorita nuestra ingeniera nos habló de los pHs ácidos y básicos. Usted tiene ácido clorhídrico en su estómago. Usted no tiene nada, se levantó sin desayunar y va y le mete más ácido. Y le va a dar úlcera gástrica. La sal. ¿Cuál es un remedio muy colombiano? No, pues mire, yo me tomé una bandeja paisa, yo estoy sufriendo el colesterol, pero yo tengo el remedio. Cojo limón, cojo sal y eso contrarresta el colesterol. Siga creyendo. Eso es mentira. Eso lo que va a hacer es que usted siga teniendo el mismo colesterol, pero además por la sal le aumente la presión y se joda de gastritis por el limón. Queda peor. Veo muchos con cara de sorprendidos. Sí. La famosísima moringa. Esa sí que está de moda. Eso moringa para todo el mundo, dice la gente. ¿Sabe para qué sirve la moringa? Para nada. Para nada. Yo me he puesto la tarea de revisar estudios de moringa y no hay ni uno. De hecho, hace 2 semanas en un hospital de Cali llegaron 5 personas intoxicadas por moringa. No tomen esa vaina. Eso no tiene evidencia. Ahora, yo no estoy diciendo que todo lo natural sea malo. Por ejemplo, el omega 3 tiene evidencia. La caléndula tiene alguna evidencia. No tomen moringa. La sábila, no. Eso es como el limón. Sábila para todo el mundo, el aloe vera. No.
¿Tiene alguna evidencia en cicatrices, por ejemplo? ¿Sí? Ayuda de pronto a cicatrizar, ¿listo? ¿Tiene alguna evidencia también en un poquitico estimulador del sistema nervioso, del sistema inmunológico? No más. Coca-Cola Light. Yo esta vez sí me voy a cuidar. Regálenme una Coca-Cola Light. Y la gente cree que se cuida por tomar Coca-Cola Light. Mire, la diferencia entre una Coca-Cola Light y una Coca-Cola normal es la siguiente. Primero, y la más importante de las diferencias, le voy a decir cuál es. El color de la lata. Una roja y esta blanca o plateada. Esa es la primera. No mentira, una Coca-Cola normal tiene alrededor de 9 cucharadas de azúcar y esta tiene 7. Ya. O sea, usted no está cuidando nada. Glucerna. ¿La han escuchado? Ojo, la glucerna no es mala. Lo que pasa es que la gente cree que es un tratamiento para diabetes y no es así. ¿Cómo así, doctor, que yo tengo el azúcar en las nubes si yo tomo glucerna? La glucerna no es un medicamento, es un suplemento. O sea, la gente puede, en vez de tomar Coca-Cola, pues toma glucerna, listo, pero eso no le va a bajar los niveles de azúcar. Entendamos eso, ¿listo? Hay otra gente que es bien campeona y dice, doctor, yo me estoy cuidando, yo no tomo azúcar blanca sino morena. Dios mío, yo endulzo con panela. Dios mío, eso es peor. No se sabe qué vaina es peor. ¿Sabe usted con qué sí se puede ayudar si usted es diabético, se quiere cuidar? Stevia. Eso sí tiene evidencia. Es un endulzante natural que no le aumenta los niveles de azúcar en sangre. Bicarbonato de sodio. No, eso para todo el mundo, ¿sí o no? Muy seguramente usted lo ha recomendado. Tome bicarbonato. Resulta que Joselito, y siempre usted tiene alguien que se curó de algo. No, Joselito, imagínate, usted está en el Transmilenio y alguien, no, que voy a hacer mis exámenes del cáncer. Entonces, como todos son médicos en Colombia, pues imagínese, señor, que el tío de una amiga de la vecina se curó tomando todos los días una cucharada de bicarbonato. La gente es así. El bicarbonato tiene algunas cosas buenas, pero el problema es que también altera el pH, porque es alcalino. Entonces, si usted se la pasa, tome bicarbonato, nuestro pH del estómago debe ser ácido. Y si usted no se la pasa y no metiéndole alcalino y básico, le va a cambiar el pH y usted también le puede dar úlceras en su estómago por alcalinidad. Es que ustedes ríen porque saben que es verdad. Y los remedios, póngale cuidado a esto, los remedios siempre son así. Nunca son, vea, coja un pedacito de miel, 2 cucharadas de azúcar, 1 de sal y 2 dientes de ajo. Nunca es el ajo completo, 2. Si le echo 3, se lo tira. Es que desde ahí empieza la incoherencia, esos menjurjes que la gente inventa. 2 y a las 3 de la mañana. Y estas cosas yo sí que le tengo pavor. Todas esas revistas que dicen que curan casi todo. Mire, yo he hablado un poco acá del Ganoderma lucidum y yo nunca he dicho que cura nada. Usted no ha escuchado esa palabra de mi boca. El Ganoderma lucidum es una terapia coadyuvante muy buena para muchas enfermedades. El Ganoderma lucidum le ayuda a usted a combatir algunas enfermedades, pero los médicos nunca decimos que el Ganoderma cura. Y estas revistas son felices diciendo este tipo de cosas y la gente es feliz comprándola. Para finalizar, porque ya me pasé un poquito, pero los veo contentos, entonces vamos a hablar un poquito del último hongo. Muy rapidito. Cordyceps sinensis es otro hongo que hace parte de los productos que tiene GanoExcel. ¿Y por qué hablamos de hongos? La gente dirá hongos, uno piensa que los hongos solo son los que por allá en algunas universidades públicas se fuman y cosas así. No, los hongos han sido plenamente estudiados en la medicina. Imagínense que la penicilina vino de un hongo. Entonces nosotros estamos constantemente estudiando este tipo de cosas. El Cordyceps es un hongo que invade una larva. Ahorita nos hablaba nuestra ingeniera que las lombrices de acá no son las mismas de allá. ¿Se acuerdan de eso? Y la gente se reía. Pues imaginen que en Malasia hay una lombriz que ¿cómo lo digo? Es invadida por este hongo. Y el Cordyceps, para los que no lo saben, es un hongo que invade una larva y empieza a crecer dentro de esta larva. ¿Listo? Ahí empieza su formación de este hongo. Aquí está ya cuando se ha recolectado. Él crece en una larva, es un parásito de esta larva. Tiene muchísimas propiedades, se las quiero nombrar rápidamente porque no lo hemos estudiado todavía mucho porque es muy reciente aquí en Occidente. Polisacáridos como los betaglucanos, adenosina, que es muy buena para las personas que tienen la sangre un poquito gruesa. Quiero hablar en cristiano. La adenosina es un anticoagulante natural.
cordycepina, que es un precursor de un medicamento que utilizamos nosotros que se llama ciclosporina. Por eso usted de pronto ha escuchado que el Cordyceps es bueno para los trasplantes, porque la ciclosporina la utilizamos nosotros en los pacientes que han sido trasplantados para bajar un poquito el sistema inmunológico y que no haya un rechazo a ese trasplante. Ustedes a veces han escuchado, no, lo trasplantaron y le rechazó el cuerpo, el riñón, el corazón. Pues imagínense que el Cordigol tiene esa molécula que hace que una persona que esté recientemente trasplantada haya mucha menos posibilidad de que haya rechazo a ese trasplante. Ergosterol, que es un precursor de la vitamina D, o sea que es muy pero muy bueno para los huesos, para esas personas que tienen osteoporosis. ¿Por qué? Porque la vitamina D lo que hace es pegar el calcio al hueso. ¿Sabe qué me da tristeza a mí? Ver personas con osteoporosis o ver jóvenes o personas que todavía no la tienen, que toman y toman calcio, toman y toman calcio. ¿Sabe usted qué está haciendo ahí? Nada, está orinando el calcio. El calcio debe ir junto con vitamina D para que se pegue al hueso. Y nuestro Cordyceps tiene eso. Aminoácidos esenciales como valina y como leucina, vitaminas del complejo B como la B1, B2, B12, vitamina E y vitamina K. Y aquí quiero hacer un pequeño alto. Y es que resulta que el Ganoderma lucidum, y yo por ahí lo digo en un video, hay que utilizarlo con mucha precaución en los pacientes anticoagulados. Pero este no, por lo siguiente. Aquí tiene una molécula que lo que hace es adelgazar un poquito la sangre, pero además cuenta con una molécula que es la vitamina K, que lo que hace es ser un procoagulante. Entonces, Cordyceps no tenemos ningún problema en utilizarlo con personas que estén anticoaguladas. ¿Listo? Minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc, o sea, personas con anemia, en personas con déficit de electrolitos, etc. Entonces, disminuye la posibilidad de un rechazo a trasplante, cualquier tipo de trasplante. Además de eso, importante, el Ganoderma lucidum tiene muchísima evidencia en cáncer, pero el Cordyceps le ganan a algunos tipos de cáncer, como el cáncer de cuello uterino, que es tan común en Colombia. Las mujeres colombianas es el primer cáncer que hay. El Cordyceps es muy bueno para disminuir la metástasis del cáncer de cuello uterino. Cáncer de pulmón, aquí hay una más en el pulmón izquierdo, una radiografía, disminuye muchísimo la posibilidad de metástasis en el cáncer de pulmón. El Ganoderma es bueno, pero el Cordyceps en estos dos tipos de cáncer es un poquito mejor. ¿Qué es eso? Resulta que otro de los mitos, fábulas y leyendas que hay es que las personas que sufren de hipotencia todas tienen más de 60 años. Y no, lastimosamente no. Yo en mi consulta he encontrado pacientes de 16, 18, 20 con impotencia sexual. Pues mire, este no está tan viejo y mire la cara de la mujer, vean, aburrida. El Cordigol es demasiado bueno para eso. Resulta que los médicos teníamos una encrucijada. Y es que cuando nos llegaba un paciente mayor de 60 años y nos decía, doctor, mire, yo no funciono, tenía más de 60. Uno, no, pero este man, no, ¿será que le mando Viagra? No, porque es que no le paro una cosa y le paro la otra. Le termino parando el mango. No. Entonces a nosotros nos daba mucho miedo mandarle a un paciente mayor de 60 años Viagra o sildenafil. Llegó el Cordigol y eso para mí ha sido una bendición con esos pacientes. A todos se los envío. Y en la casa no hay nada más que un paciente contento por eso. Eso le lleva unos regalos, lo manda a viajar. Ya voy a acabar, se los prometo. Entonces, definitivamente debemos consumir Ganoderma y Cordyceps. Como le decía nuestra ingeniera, la evidencia lo dice. PubMed, que es una de las revistas más importantes que los médicos buscamos, tiene más de 1623 revisiones de Ganoderma lucidum en salud. Cochrane, que es otra librería, tiene muchísima evidencia. Y no solo revistas científicas, por ejemplo, Los Angeles Times, que es un periódico muy famoso, dice lo siguiente: el Ganoderma lucidum ayuda a incrementar las células asesinas, parte de nuestro sistema inmunológico. ¿Se acuerdan que los dije ahorita? El Newsweek dice: los investigadores buscan nuevos medicamentos basados en hongos. O sea, estamos en el momento correcto.
estamos en la empresa correcta, con el producto correcto. Esto es lo que está pasando. Por eso, si usted hoy vino a escuchar del producto, la verdad es que con esta información le estamos dando muchísimas para que usted lo consuma, porque es demasiado bueno, y detrás de eso hay un negocio que nos tiene la mayoría de nosotros muy contentos. El US Today dice: las plantas son los superhéroes que pelean con las enfermedades. Revisiones obviamente orientales sobre el ratio Ganoderma lucidum, el Cordyceps no se queda atrás. Las revisiones en revistas como PubMed, más de 1400 revisiones de Cordyceps en muchas patologías. Y para finalizar quiero dejarlos con esta frase: cuando la alimentación es mala, la medicina no funciona. Pero cuando la alimentación es buena, la medicina no es necesaria. Muchas gracias, Bogotá.